Para entender la iglesia que conocemos hoy, tenemos que mirar el mundo hace 2000 años atrás. Porque es que realmente no todo giraba en torno al cristianismo como nosotros lo vemos actualmente. Hace 2000 años había imperios poderosos, había muchas religiones y filosofías. Estaba Egipto con todos sus ritos y con lo ostentoso que era. Estaba Mesopotamia y el Oriente, India, China con sus tradiciones milenarias. Grecia, que también estaba influyendo mucho con su pensamiento. Roma, dominando gran parte de Europa, el norte de África y parte de Medio Oriente. En fin, todas con sus propios dioses, con formas diferentes de entender la vida y la muerte, y también tenían diferentes maneras de organizar la sociedad. En este escenario, Judea era solamente un pequeño territorio al sur de Galilea que estaba bajo el dominio de Roma. Y dentro de ella convivían varias corrientes del judaísmo que tenían sus propias interpretaciones de la ley y también tenían sus propias prácticas religiosas. El cristianismo nace acá, en este contexto, siendo no más que un movimiento pequeño dentro del judaísmo, pero ¿qué pasa? A diferencia, no había un lugar imponente ni tampoco había un reconocimiento oficial como tal, y comienza a tomar relevancia porque en medio de todas esas corrientes filosóficas y religiosas que había, logra crecer. Se expande a lo impensable y sienta las bases de algo que cambiaría la historia. Yo soy Dani Correia y el video de hoy lo titulo Los primeros años del cristianismo. Bien, vamos a recorrer juntos los primeros 300 años del cristianismo, desde las primeras asambleas hasta que se institucionaliza. Antes de que nosotros empecemos a desarrollar todo este tema, necesitamos entender primero cómo era la sociedad para entonces. Roma no era solamente un país, era un imperio enorme, con ciudadanos que compartían las mismas leyes, pero que sí tenían costumbres, religiones e incluso idiomas diferentes. Solo que el Estado sí les promovía que, ok, pueden adorar a sus propios dioses, pero al mismo tiempo le tienen que rendir culto al emperador. Y fíjense, acá ya notamos que la religión no estaba separada de la política. Formaba parte del poder. Era la manera en la que se controlaba a la sociedad. Si participaban de los rituales oficiales, se demostraba que eras leal al Estado. Y cuando entra en escena Jesús y luego esos primeros cristianos, los empiezan a ver como una amenaza porque ellos se negaban a honrar al emperador y también a sus dioses. Pero no vamos a entrar en ese tema todavía. Así que saber esto es clave porque la iglesia como institución, aclaremos, no nace de la nada, sino que era algo común donde la religión y el poder estaban entrelazados. Pero volvamos a Judea. La situación ahí era muy diferente. Como les dije, había dentro del judaísmo varias corrientes. Estaban los fariseos, que eran conocidos por su riguroso cumplimiento a la ley. Estaban los saduceos, que eran más aristocráticos. Los esenios, que eran conocidos por su vida comunitaria y eran más ascéticos. Y los celotes por su resistencia contra Roma. Estos religiosos se reunían en las sinagogas donde se debatía y se leía la Torá, se aprendía y también se resolvían algunos problemas de la comunidad. Por cierto, si quieres saber más de cómo surgen las primeras sinagogas, te invito a que veas mis otros videos donde lo hablo a detalle. Acá entra en escena Jesús, un hombre que empieza a desafiar todo lo que se había establecido hasta entonces. Habla del reino de Dios, exige justicia, amor, compasión, critica la hipocresía, a los religiosos, empieza a escuchar a los marginados, propone que se viva la ley de otra manera y se empieza a escuchar que él es el rey de los judíos. Y obvio, esto disparó todas las alarmas. Una para Roma, que no podía permitir un rey alternativo, no podía haber otro líder más que el emperador, y también era una amenaza para los líderes religiosos porque les estaba quitando autoridad. Así que intentan deshacerse de él y lo crucifican, pero se cumple lo que se había anticipado de él y con su muerte y resurrección marca un antes y un después.
Así que sus seguidores ya no pueden reunirse en las sinagogas como antes. Y ahí es donde nace, y de eso se trata, la eclesía, ese grupo de personas que fueron convocadas con un mismo fin. Empiezan a juntarse en casas, en grupos pequeñitos, compartiendo enseñanzas, repartiendo sus bienes entre sí, orando y compartiendo también el mensaje con los que se iban sumando. Estos seguidores estaban bajo vigilancia y supervisión. Ellos no podían moverse tan libremente, tenían que ser discretos porque incluso proclamar que Jesús había resucitado podía traerles la cárcel. Es más, podía hasta llevarlos a la muerte. Ahora, Saulo de Tarso, un fariseo muy educado que perseguía a estos seguidores de Jesús y que tenía autoridad para arrestarlos, y se hizo famoso por el miedo y la tensión que él traía a Judea y otras regiones, entra en esta escena cuando iba caminando a Damasco, que estaba al nordeste de Jerusalén, la que sería la actual Siria, una importante ciudad en aquel tiempo, y tiene una visión de Jesús que cambia su vida por completo, incluso el nombre, y empieza a llamarse Pablo. Y pasa también a ser el principal apóstol de los gentiles. Pablo cree que el mensaje de Jesús es universal y decide enseñárselo a personas de otras naciones que no siguen las tradiciones judías y que tienen culturas muy diferentes. Así que Pablo abre la eclesía para todo el mundo. Como ellos iban creciendo, surge la necesidad de organizarse y aparecen en escena los obispos, los diáconos, que son los que debían cumplir la función de enseñar, de mediar entre la gente y cuidar esa comunidad en sí. Y alrededor del año 50 después de Cristo, en el Concilio de Jerusalén, se decide cómo integrar a los gentiles y qué normas había que seguir. Pero esto no es mandato de Jesús, ojo. Esto fue por una necesidad práctica para mantenerse todos unidos bajo este contexto en el que estaban viviendo. Bueno, al principio les comenté que Roma era tolerante con los cultos tradicionales de cada comunidad, siempre y cuando se rindiera el culto al emperador. Pero es cierto que cuando un movimiento pudiera desestabilizar este orden, les generaba a ellos mucha desconfianza. Bueno, año 64 y Roma sufre un incendio que duró casi una semana y arrasó con gran parte de la ciudad. Lo que causó o quién lo hizo es un misterio todavía. Unos dicen que fue un accidente, otros presumen que fue Nerón, el emperador que había en esa época. Lo que sí se sabe es que Nerón aprovechó esa tragedia para reconstruir Roma según sus propios planes, haciendo nuevos templos, casas más grandes y su famoso palacio, la Domus Aurea. Lo más importante es que también aprovechó para usar a los cristianos como chivo expiatorio y los acusó de provocar ese incendio. Y fue así como se inicia la primera gran persecución a los cristianos. Torturaron y ejecutaron públicamente a muchos. Otros emperadores después, como Domiciano, Decio y Diocleciano, siguieron ese patrón y a los cristianos no les quedó de otra que aprender a vivir en secreto para poder proteger a su fe, a su familia, y también tuvieron que reunirse, a veces hasta en catacumbas donde además empezaban a honrar a los mártires como Pedro o como Pablo, pues cada cristiano que moría por su fe no era solamente una víctima, sino que ahora era un ejemplo de valentía y de fidelidad. Eso los ayudaba a ellos a mantenerse unidos y fuertes. Ahora, para que reflexionemos, lo que esto nos demuestra de verdad es que más allá de lo vulnerable que parecía la comunidad, había un poder superior que estaba cuidando este mensaje. Porque por más de 300 años, por más que intentaron acabar con ellos, por más que lo perseguían, los torturaban, los mataban, el mensaje no solamente no murió, sino que se multiplicaba. Lo que había empezado en una región pequeña en Judea se fue expandiendo, traspasó fronteras y llegó a Roma, a Grecia, a Asia Menor, a Egipto, al norte de África. Y no era solo cantidad, era calidad. Eran personas que seguían transmitiendo el mensaje, que se mantenían unidas, que mantenían la fe a pesar del miedo, del dolor, de la muerte.
eso nos habla de algo que va más allá del humano, algo que no se puede explicar. Y bueno, hasta el año 300 lo que tenemos es una iglesia que sobrevive por el poder de Dios. Una iglesia que se mantiene, que se organiza, que se entrena para crecer, que se reúne en secreto, pero que ya está lista para lo que viene. Una prueba de que el mensaje tenía que llegar, que tenía que permanecer y que el plan no era de ellos, sino que había algo mucho más grande. Yo soy Dani y será hasta una próxima oportunidad.